Bienvenidos, benditos hermanos en Cristo Jesús, benditas hermanas, bendito pueblo de Dios, a las riquezas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo de todo corazón que la bendita presencia de Dios, que es su gracia, esté con cada uno de ustedes, que venga usted, bendito hermano y bendita hermana, guardándose de toda mancha, guardándose de practicar el pecado, porque de otra manera usted no va a poder entender este lenguaje que Dios me permite enseñar, y va a ser uno de los del montón, de los de la puerta ancha, y va a no poder entender. Así que yo deseo que si usted viene, venga guardando los mandamientos, venga con temor, para que la bendita presencia de Dios esté en cada uno de ustedes y podamos venir a entender esta bendita palabra, y sobre todo, también, bendito hermano y bendita hermana, practicarla, hacerla, porque también el practicar la palabra es mediante su bendita presencia, no es por obras. Y si nosotros practicamos su bendita palabra, es para tener paz, es para tener la reconciliación que nos trajo Dios con el Todopoderoso, con el Creador de los cielos y de la tierra, para que usted pueda guardar este bendito depósito y podamos en todo momento tener la amistad, tener el favor de Dios en todo momento. Son los deseos de este su siervo, bendito hermano y bendita hermana. Yo me he puesto a cuentas con Dios, le he pedido a Dios con todo mi corazón para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que me permita revelación. Claro, sabiendo que tengo que venir guardando su pacto como siervo. Le he pedido también para que toque cada corazón. Le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 110 del Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Y así, bendito hermano y bendita hermana, 23, capítulo 1, dice la palabra. Ayer veíamos que Cristo Jesús fue llevado al Sanedrín después de que toda la noche fue golpeado y fue burlado. Lo llevaron con el Sanedrín, le hicieron algunas preguntas, y cuando él dijo que era el Hijo de Dios, que iba a ser sentado a la diestra, entonces dijeron, ya tenemos nosotros con qué acusarle ante el gobernador de Roma para que lo crucifique. Y lo llevaron, entonces dice el 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Claro que Pilato y Herodes y todos los romanos conocían, porque recordemos que vimos un versículo donde dice que las obras de Cristo Jesús iban creando fama y se escuchaban en todo lo que era el pueblo y los que estaban en el pueblo, y lo conocían perfectamente bien de oídas. Entonces, lo llevaron a Jesús a Pilato. Ahora, también quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando hay un mandamiento que ellos tenían y en todo momento estaban pecando, cuando dice la bendita palabra que si yo tengo algo contra un hermano o alguna hermana que me haya hecho, que no vayamos con los gentiles, que no vayamos a las autoridades. Mire, si hay algún hermano o alguna hermana que me robe, que me golpee y me haga una herida, no sé,
algún delito que sea de cárcel, usted sabe que no debe de demandarlo. Usted sabe que nosotros tenemos un rey y un juez. Usted sabe que la venganza es de Cristo. Usted sabe que le va a dar el pago a cada uno. Usted sabe que nosotros, aquí dentro del cristianismo, no utilizamos una autoridad ajena a la de Cristo. Y ellos lo sabían, porque en el Antiguo Testamento este pueblo no estaba, cuando estaba bien, cuando no pecaba, no estaba bajo la jerarquía o bajo el gobierno de ninguna ley de ninguna de las naciones. Sí había pena de muerte, sí había castigo, pero venía de Dios. No de una autoridad ajena y mucho menos que no fuera pueblo de Dios. Entonces, vea toda la ceguera, vea todo el pecado que ya tenían ellos, ¿no? O sea, ya estaban totalmente mal, ya estaban totalmente, entregaban a una autoridad que no era la de Dios, porque el castigo y la venganza es de Dios para con su pueblo. Entonces, bueno, ellos lo querían matar. También querían hacer un pecado que grave, porque en el Nuevo Testamento dice no matarás. Bueno, entonces ya estaban así de cegados, y se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, y se lo recalco, para que podamos nosotros discernir el velo, un corazón endurecido que ya no se da cuenta de que está obrando en todo momento mal. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí lo blasfemaban, le inventaban mentira contra el gobernador, porque sabían que se iban nada más a entregarlo por su ley que ellos tenían, Pilato, y el César no se metía en la ley de Dios para juzgar conforme a la ley de Dios. Por eso decían, enseña a no dar tributo al César. Y es muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, porque mire, a final de cuentas, usted sabe por qué alguien quiere gobernar en una nación. ¿Sabe usted por qué los partidos que hay peleándose y disputándose para gobernar, para tener la presidencia y gobernar una nación, por qué pelean? ¿Por qué se dan hasta con todo? Porque representa muchísimo dinero, muchísimo poder y muchísimas riquezas. Y las riquezas, tanto de los pagos para un presidente, para un senador, para un legislador, para un gobernador, que son pagos muchas veces exuberantes en muchas naciones. Y aparte de eso, roban a cantidades. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Usted sabe de dónde sale ese dinero? De los tributos, hoy llamado impuestos, del pueblo, de la nación. Calles, ciudades, puentes, instituciones como hospitales de gobierno, escuelas de gobierno, etcétera. Todo sale del pueblo y aún queda para robar. Entonces, aquí en México y en muchos países, el no pagar y invadir impuestos es un delito. En aquel entonces, invadir impuestos o el tributo, pues merecía cárcel o muerte muchas veces, porque precisamente Roma, el Imperio Romano, llegó a cautivar a varias naciones, una de ellas la judía, y cuando llegaban los volvían tributarios. Entonces, lo que le importaba al César, que era el rey principal de Roma, era que pagaran tributos. Por eso tenía un censo también. Por eso le acusaban, ¿verdad? Él enseña a no dar tributo, ¿verdad? Prohíbe el dar tributo al César. Y era una mentira, porque alguna ocasión llegaron con Cristo Jesús, tentándole ellos mismos,
los que estaban levantando un falso y le decían, tú y los tuyos no pagan tributo, ¿verdad? Tentándole, para ir a acusar, porque recuerde que ya lo querían matar, que ya querían ir con Pilato a decirle, hay uno que no paga tributo, o de igual manera se acuerda también cuando lo tentaron llevándolo a una prostituta, una ramera, y traían piedras en la mano para que diera la orden de matarla. ¿Para qué cree que lo hacían? Para ir corriendo con Pilato y decir, oye, hay uno que está aplicando una ley fuera de tu gobierno y mandó matar a una persona sin consultarte a ti. Y eso merecía la muerte o la cárcel. Entonces, lo tentaban. Ahora, cuando les hablaba del tributo y se acercaron a decirle que si él no pagaba tributo, él dijo, enséñeme una moneda. Y se la enseñaron. Y les dijo, ¿de quién tienen la imagen? Del César. Pues lo del César al César, como diciendo, toda moneda que a mí me llega de Roma, de la imagen del César, se la regreso al César, porque es él. Y dar a Dios lo que es de Dios. De igual manera, alguna ocasión que Cristo Jesús tenía que pagar tributo porque estaba censado como ciudadano, mandó a uno de sus siervos a sacar un pez y sacó un cuadrante que era una moneda para darla como tributo. Entonces, era una blasfemia, era una mentira, era una acusación falsa la que le estaban haciendo aquí, tanto espiritualmente como en el gobierno, tanto en la ley de Dios como en la ley de Roma. Le estaban levantando falso. A allá hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo y que él es un rey. Falso. Tampoco decía, no den tributo, ese no es rey, yo soy el rey. No, Jesús es rey de los judíos, de los que, y fíjese bien qué diferencia, qué diferencia. Este rey, que es Cristo Jesús, viene a pedirnos que nosotros nos sujetemos a las autoridades, a los reyes de la tierra y a las autoridades porque son puestas por Dios. Vea la mentira y la blasfemia. Porque ellos están diciendo, este prohíbe la ley. La ley de Roma. Cristo Jesús no vino a enseñar a evadir la ley de Roma, ni de Pilato, ni nunca enseñó a no dar tributo y a no hacer o sujetarse a las autoridades romanas. Él nunca vino a enseñar eso. Él nos vino a traer una ley espiritual. Y esta ley espiritual, fíjense bien lo que le voy a decir, esta ley espiritual no interfiere con la ley de una nación, de sujetarse a las autoridades. Bueno, entonces, dice en el 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, él le dijo, ¿tú lo dices o tú lo has dicho? Que es lo mismo. Como afirmando, soy el rey de los judíos. De los judíos. Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo yo en este hombre. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, para que hubiera delito, en aquel entonces tenía que ser sorprendido en el acto. No una acusación de decir, este no paga tributo y prohíbe, eso era de labios, nada más. Tenía que haber una prueba. Y si no había pruebas, no lo podían procesar. De hecho, Pilato había escuchado y había tenido un sueño su esposa, no sé si ven aquí, ahorita lo vamos a ver, en Mateo viene, un sueño su esposa con Cristo, diciéndole a su esposa que no tuviera nada que ver para que diera la orden de crucificarlo, porque era el Hijo de Dios, era un santo. Bueno, entonces, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ¿ve? No traen pruebas, son puras palabras las que dicen. Yo, ante mi ley, ante la ley de Roma,
yo no hallo ningún delito en este hombre. Y recuerda, ellos querían crucificarlo, hermano. Querían matarlo. Y no podían hacerlo si no daba la orden Pilato. Pero ellos porfiriaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, él dice, alborota al pueblo, trae otras enseñanzas. Está alborotando al pueblo y estaban hablando de la ley de Dios. No, ya no de la ley de Pilato. Ahora, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora, aquí no lo dice, pero sí dice en San Mateo que la mujer de Pilato tuvo un sueño horroroso de Dios, claro, ¿verdad? Donde en el sueño decía que tu marido no tenga nada que ver en que dé el orden de matarlo, aunque estaba escrito. Entonces, Pilato tuvo temor. Pilato tenía temor, porque escuchaban la fama de Cristo Jesús. Ahora, para lavarse las manos Pilato, para que no diera la orden, porque recordemos que también los gobernadores estaban para agradar al pueblo, para los que pagaban tributo. Y créanme que los fariseos pagaban bastante, porque eran millonarios, eran ricos, pagaban muchos tributos. Y de igual manera sobornaban a las autoridades. Entonces, los gobernadores los traían aquí como hoy, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en México, si yo me dedico al secuestro o al narcotráfico y hago millones, y yo a la policía la tengo, o al gobernador, o a la autoridad, le estoy dando dinero, me deja hacer lo que se me pegue la gana. Y es más, hasta me protege. Entonces, Pilato tenía temor del sueño de su esposa y también porque sabía que este varón hacía milagros, que era algo, iba a decir, no vaya a ser que sea verdad. Entonces, al escuchar que era Galileo, este Pilato tenía una jurisdicción como gobernador y le explico, aquí en México, por ejemplo, está el gobernador de la Ciudad de México, está el gobernador del Estado de México, está el gobernador del Estado de Hidalgo, está el gobernador del Estado de Guerrero, está el gobernador del Estado de Morelos, y ellos no tienen jurisdicción para juzgar a alguien que pertenezca a algún estado. Entonces, de igual manera, Pilatos tenía una jurisdicción, pero no tenía la de Galilea. La que tenía la de Galilea era otro gobernador de Roma llamado Herodes, que es muy conocido en la Biblia. Entonces, Pilato, al saber que era Galileo, él se lavó las manos y dijo, ¿sabe qué? No es mi jurisdicción, lo mando para Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes, ahí también dice Mateo que Pilatos y Herodes tenían problemas, pero a raíz de esto hubo una comunión con los gobernadores, hubo una amistad a raíz de esto. Ahora, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿No era el Herodes que cuando Cristo Jesús nació? ¿No era el Herodes que cuando Cristo Jesús nació y los reyes que iban guiados por una estrella iban a ver al Salvador? ¿No era ese Herodes que le dijo a los reyes, vayan y díganme dónde nació, porque yo también quiero adorarle? Ese Herodes ya había muerto, porque fue 33 años antes de este Herodes. Y a cada gobernador que se ponía del linaje se les llamaba Herodes, herodianos. Entonces este Herodes que gobernaba en aquel entonces escuchaba de la fama, escuchaba de
De hecho, fíjese bien, aprovechando que no tiene que ver con la enseñanza, hermano, pero fíjese bien. Usted sabe que Dios no ha dejado en la Biblia enseñanzas de cómo era Jesús del rostro, de cómo era Pablo, de cómo era Juan, las especificaciones de fisiológicas para poder saber cómo eran, ¿no? No. Claro que Dios lo dejó así para no idolatrar, para no ser una imagen, ¿sí? Pero yo quiero decirle que si hay una imagen de Cristo, usted la puede sacar en internet, el verdadero rostro de Jesús, gracias a una carta herodiana de Herodes, donde él pedía, en medio de esa carta, ¿sí? Que, por favor, que ese hombre tan famoso, llamado Jesús de Nazaret, se le dijera cómo era y qué fisonomía tenía. Y hubo quien le llevara la descripción del rostro de Cristo Jesús, su estatura, y esa carta existe hasta el día de hoy en un museo. En un museo. No sé si en Israel o en donde esté, pero existe. De ahí más o menos sacan el verdadero rostro. Usted lo puede ver en internet. El verdadero rostro de Jesús y va a la historia. Nada de ojos azules, nada de güerito, no. Era un judío. Entonces, tenía tanta fama que Herodes se alegró al verlo porque deseaba conocerlo desde hace mucho tiempo. Dice, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Lo que él quería ver una señal de Jesús, ver algún milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. También quiero decirle, no sé si venga aquí en San Lucas, pero en San Mateo dice que le hacía muchas preguntas para ver si le ofrecía dinero. Para ver si le ofrecía, porque muchos ofrecían dinero para que no los condenaran, ¿verdad? Y le hacía muchas preguntas, pero Cristo nada le respondió. ¿Por qué? Mire, primeramente porque Herodes era gentil, no porque no lo amara, porque también era creación de Dios. Y Jesús vino por uno que no era su pueblo, pero no era el momento. ¿A quién le encomendó esa riqueza Cristo Jesús? ¿A quién le encomendó ir? ¿A los que no eran su pueblo? ¿A los que lo siguieron? Después de que les vino el Espíritu Santo, entonces dijo, vayan a todo el mundo. Todavía no era hora. Cristo Jesús dijo que a los suyos vino, primeramente. No podía Cristo Jesús en ese momento dar testimonio de la salvación y contestarle a un gentil. Recuerde también que en alguna ocasión se le acercaba una mujer que no era judía, que le pedía por su hija que estaba endemoniada y le rogaba, y Jesús les decía, es que la salvación es para la casa. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de su ama. Entonces, ahí le voy dando referencia, bendito hermano y bendita hermana, porque yo antes me preguntaba, oye, si le hace preguntas, ¿por qué no aprovechó como la samaritana para darle la salvación? Bueno, entonces, pero nada le respondía. De igual manera, la bendita palabra nos enseña en Isaías, proféticamente, que Jesús fue llevado al matadero como una oveja enmudecida, que no abre su boca. Dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y alboroto, y acusándole para que diera la orden de matarlo. Ahora le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Dísnoslo. Y le dijo, si os dijere. No, eso ya lo vimos, perdón. Dice, y les hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció
y encarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida y volviéndolo a enviarle a Pilato. Ahora, esto hacían para divertir al pueblo, como se lo dije. Y no nada más lo hacían con Cristo. Pero no dio sentencia. No dijo, mátenle. Únicamente Herodes, con sus soldados, le menospreció por no haberle contestado y le encarneció. ¿Qué es encarnecer? Hacer burla, ridiculizarlo. Y vamos a ver, vistiendo de una ropa espléndida, para decir este es el rey, porque Jesús tenía una túnica y un manto, y claro que los reyes visten con ropas espléndidas, y volvió a enviarlo a Pilato, nuevamente. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes. Aquí está lo que le decía, ¿no? Que antes no eran amigos, pero por medio de esto se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y a raíz de esto, pues se hicieron amigos. Y claro que, ¿qué enseñanza tiene, hermano? Porque pues todo tiene enseñanza, todo tiene revelación. Y claro que son parábolas, son ejemplos, pero Cristo Jesús vino a reconciliar, vino a unirnos. Bueno, dice en el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, una vez que Herodes se lo rezó a Pilato, convocó a los principales y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que ustedes le acusan. Como le dije, para poder hallar en un delito había que comprobarlo. Dice, ustedes vienen a acusar a este hombre, pero yo no le he hallado ningún delito de los que ustedes dicen. Y era verdad, no era mentira, era verdad. Ahora dice, y ni aun Herodes, porque lo remití a él, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, porque querían matarlo. Nada digno de muerte. No ha encontrado nada para que muera. Le soltaré, pues, después de azotar, después de castigar, pero le soltaré. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. O sea, cada que había la fiesta de la Pascua, porque recuerde que se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos. Recuerde que Jesús había subido al templo antes de ir a la Santa Cena y se estaban haciendo todos los preparativos de la fiesta. Ahora, cada año que se llevaba la fiesta, este gobernante, Pilato, tenía la costumbre para agradar a los judíos de agarrar a dos delincuentes y que el pueblo decidiera a quién soltaban y a quién ejecutaban o a quién encarcelaban. Y ya le dije el por qué, bendito hermano. Así como hoy, ¿verdad? La política y los falsos gobernantes cristianos tienen amistad con las autoridades de las naciones. Un verdadero que Cristo Jesús nunca tuvo una relación. No transgredía la ley, hacía la ley, pero no tenía amistad con ellos. Ahora, aquí los fariseos eran pecadores, tenían amistad con los gobernadores. Entonces, para agradar a los gobernadores, y ya le dije por qué lo hacían, porque les daban mucho dinero. Cada año, cada día de esas fiestas, sacaba dos delincuentes y el pueblo decía, deja a este libre, perdónalo, y al otro, bueno, entonces, tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, uno. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ahora, Pilato presentó a dos reos. Uno, Cristo, porque en el momento en que ya estaba bajo la custodia de Pilato, pues ya era un reo, y Barrabás.
Barrabás bíblicamente era un asesino y un ladrón. ¿Sabe qué significa eso, bendito hermano y bendita hermana? Bíblicamente, ¿quién dijo Jesús que era un ladrón y un asesino? Satanás. San Juan 8:44 dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. También Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar y robar. Asesino y ladrón. Y Barrabás tenía esas dos. Ahora, de igual manera, dos señores, dos amos. La bendita palabra nos enseña que el ser humano, la voz que obedece, ese es su Señor, y ese es el Señor que uno quiere tener. Sea para el pecado, para la carne, las riquezas y la mesa del diablo, o sea para la cruz. Entonces, cuando alguien llega a una congregación y les dice, aquí está Cristo, tomen su cruz, arrepiéntanse, dicen, fuera con Cristo, y nosotros tenemos al diablo por padre. Crucifiquen a Cristo y dejen libre a este que nos vino a robar, a este que nos engaña, a este que nos da todo y nos da libertinaje. Esa es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. ¿Sí? Y todos los pecadores son hijos del diablo. Y todos los pecadores han alejado a Cristo de sus vidas, lo han hecho a un lado, lo han matado y permiten a Satanás que los gobierne dentro de sus congregaciones. Bueno, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. También en San Mateo dice que era ladrón. O sea, mataba y aparte robaba. Dice, este había echado, era homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Otra vez les volvió a decir, porque Pilato quería soltar a Jesús, que no tenía ninguna culpa. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale, no queremos oír su voz, ya nos tiene enloquecidos, ya basta de que comamos de su carne, basta de que bebamos, basta de que se haga pasar por, basta, no queremos su cabeza, no queremos su autoridad, no queremos, nos molesta, nos queremos quedar con la viña, nos queremos quedar con el negocio, nos queremos quedar. Y suelta a Barrabás. Ya le dije lo que significa. Ahora, aquí habla, crucifícale, no matarlo, crucifícale, que escrito estaba, bendito hermano y bendita hermana, sobre la crucifixión, que yo ya la había hablado, porque la palabra crucificar viene de cruz. Ahora, la cruz no era un castigo de Dios en el Antiguo Testamento. Los castigos de muerte eran lapidar. Era otro tipo de castigos el que había en la ley de Dios. Nunca había mandado Dios al pueblo a que si alguien violaba una ley lo utilizaran una cruz. Eso era un instrumento de las naciones desde antes de Cristo para castigar a los delincuentes. Entonces, ellos estaban pidiendo una muerte también diferente, una tortura diferente a lo que Dios mandaba y de cómo debía morir alguien que era pecador. Ahora, el crucificarle, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué permitió una cruz? ¿Y qué significa la cruz? Desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios mandó a Moisés a libertar al primer pueblo, hay enseñanza y hay profecía ya
sobre la cruz. Porque cuando Dios les dijo en la última plaga que venía, que se tomaron un cordero pascual por familia, que lo sacrificaran y que la sangre la tenían que invertir en el dintel de sus casas, que el dintel es el marco de una puerta, y en ese entonces las puertas y los marcos eran de madera muy gruesa. Bueno, ya profetizando un marco que tiene un poste y tiene otro cruzado para poder poner una puerta. Jesús es la puerta. De hecho, la puerta es la cruz, es el bautizo. Pero, ¿qué significa ahora la cruz? Ya le dije que desde el Antiguo Testamento estaba profetizada la cruz, donde Cristo Jesús iba a empapar ese madero con su vida. Ahora, ¿la cruz qué significa? Porque viene en Salmos 22, porque yo antes no lo entendía. El amor de Dios y de Cristo Jesús. El que Dios haya permitido una cruz para crucificarle es por la enseñanza que Cristo Jesús fue mutilado totalmente en la carne. Dice en Salmos 22 que a Cristo Jesús se le podían contar los huesos. Quedó descarnado en pocas palabras en la cruz, con los latigazos y con todo lo que hicieron. Pero, ¿qué representa entonces ese dolor tan grande como enseñanza? Que desde que entró el pecado al mundo por un hombre, mire, cuando Dios hizo al ser humano, eran seres espirituales, conforme a la imagen de Dios, tenían el soplo de vida en su nariz. Cuando pecaron, el soplo de vida lo dejaron de tener. Y en el momento en que yo dejo de tener mi espíritu, me convierto en un ser terrenal, en un ser de carne, porque de aquí fui sacado del polvo. Y por naturaleza soy un ser de carne. Ahora, ese ser de carne busca por naturaleza la obra y las cosas de aquí abajo, no las de allá arriba. Cuando Cristo Jesús vino, me dijo, así como yo fui despedazado en la carne, porque la carne para nada aprovecha, porque yo te vengo a regresar la imagen, porque mi Padre está buscando adoradores de espíritu, espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces la carne para nada aprovecha. Entonces yo vengo, yo soy el autor y consumador de la fe. Yo vengo a colgarme en la cruz para que me despedace mi carne por amor a ti, porque la carne para nada aprovecha. Y cuando Dios me resucite, ya no va a ser en carne, sino va a ser en espíritu, porque yo vivo. Y dice en Corintios que si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y qué dice también en Corintios? Que de aquí en adelante nosotros no conocemos según a nadie según la carne. Porque un cristiano no debe de ser carnal. Un cristiano debe de ser un ser espiritual. ¿Y cómo se diferencia un ser carnal o un cristiano carnal o un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero está separado del mundo. Tiene como basura todo deseo de la carne, todo ídolo, todo pasatiempo. Y un ser espiritual está consagrado totalmente a las cosas de Dios todos los días. Entonces, bueno, ya le adelanté un poquito sobre la crucifícale, crucifícale. Ya estaban hablando de una cruz, de una herramienta y de un castigo de otra nación. Él les dijo por tercera vez, 3 veces. Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado a él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Por tercera vez les dijo, no, hoy no les voy a complacer de soltar a Barrabás, porque no hay ningún delito. ¿Por qué lo quieren matar? Lo voy a castigar, lo voy a soltar y luego lo voy a soltar.
mas ellos gritaban, instaban desesperados, a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían, ya no se callaron. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y cada vez mayor y más fuerte. Ahora, recordemos, ¿por qué tenía que agradarlos? Por esto. Entonces Pilato, cuando vio esto, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, mas no daba la orden. En Mateo dice, yo me lavo las manos, yo se los entrego, yo no lo mato. Si ustedes lo quieren matar, mátenlo. Y sí les dio la autoridad, pero él dijo, yo no, yo me lavo las manos, ¿verdad? Y sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, cuando por primera vez Pablo, en el libro de los Hechos, después de recibir el Espíritu Santo como lengua de fuego, el primer discurso que dio a más de 3,000 judíos, les dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Ustedes lo mataron. Claro que escrito estaba, ¿no, hermano? Escrito estaba. Ahora, estaba viendo dónde nos quedamos. Bueno, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó en el 25, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Ahora, dejó libre, aquí está, les soltó. De igual manera, nosotros elegimos a quién matamos. Y matar hoy es hacer un lado de mi vida. Satanás está muerto en mi vida. No lo dejo entrar. Lo tengo lejos. Está bajo mis pies. Y a Cristo Jesús lo he aceptado en mi vida porque he aceptado su evangelio. Y lo he reconocido como el Hijo y el Salvador que Dios mandó. Pero ¿cuántos? Y a mí, yo se lo digo, hermano, yo he llegado con el evangelio de Cristo Jesús a presentar a Cristo y digo, ¡fuera! ¡Ilegalista! ¡Sáquenlo! ¡Fuera! Este viene a amenazar, este viene a destruir familias, ¡sáquenlo! Y suéltenlos. Suelten al que tenemos aquí, al que nos deja pecar, al que nos dice somos salvos, al que nos engaña. Suelten al ladrón, suelten, lo queremos aquí. Ya se lo dije. ¿Cuál es la enseñanza? Entonces les soltó, fíjate, les soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bien, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esto ya estaba escrito también, que yo le dije que todos los instrumentos que Dios utilizó para que se llevase a cabo las profecías escritas el día y la hora son aquellos de corazón endurecido que no se arrepintieron con el amor y con Cristo Jesús todo el tiempo que estuvo exhortando, amonestando y redarguyendo para que se arrepintieran, y que por no arrepentirse, por no creer en Dios y en Cristo Jesús, Dios los deja con este fruto y como instrumentos para que se cumpliesen sus profecías. Dice en el 26, y llevándole, tomaron a Cristo, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Aquí San Lucas no es tan profundo como Mateo, porque en San Mateo dice que una vez
que fueron y le azotaron. Y fueron y le pusieron ropas de burla. Y se burlaron de él. Y luego lo encueraron. Le quitaron sus ropas. Lo despojaron de sus ropas. Y lo azotaron. Y luego que hicieron eso, que se burlaron y lo encueraron y lo azotaron, le volvieron a poner su túnica y su manto y hicieron que cargase una cruz. Ahora, yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, que de igual manera, Cristo Jesús, cuando vino, los que lo querían seguir, les decía, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Porque el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Ahora, ¿qué estaba entregando Cristo? ¿Estaba perdiendo la vida en el mundo? ¿De los placeres, vacaciones, dinero? ¿Sí? ¿Estaba perdiendo y prefirió Cristo la cruz? Que es la que nos dio vida, el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué representa el discipulado entonces? El discipulado representa, bendito hermano y bendita hermana, el Vía Crucis, que así se llama, cuando Cristo Jesús tomó su cruz. Y todo el proceso, que fue en unas horas. Digo, no porque el discipulado puede ser en 1, 2, 3 años. ¿Qué pasó en eso? Primero, ¿debo yo de recibir latigazos para empezar a morir a la carne? Y para empezar a derramar mi sangre a Dios y a Cristo Jesús. Cargar con mi cruz el día de hoy es no apartarme ni a la izquierda ni a la derecha, porque había una multitud de gente a la izquierda y a la derecha, y es seguir un camino a un monte a entregar mi vida a Cristo Jesús, que precisamente el discipulado me va enseñando mediante el fuego de Dios, mediante el poder de Dios, porque recuerde que Jesús, antes de hacer esto, oró y un ángel lo fortaleció. También la bendita palabra nos enseña que este camino, los que quieran entrar por esta puerta, si no tienen el Espíritu Santo, si no estamos orando, no podemos, hermano. ¿Por qué? Porque nos van a venir también burlas, nos van a venir señalamientos, y como la puerta es angosta, pocos son los que vienen a seguir a Cristo y la mayoría son los que se burlan. Aquí no está tan profundo como en San Mateo, pero ya le hice un resumen. Ahora, tomaron a un cierto Simón de Cirene. También es muy importante aclararle esto. Quitar las blasfemias que han metido como mentira en la Biblia y que es mentira. Porque en muchas películas cristianas y en muchas partes se habla de 3 caídas que tuvo Cristo, llevando la cruz. Claro que era una cruz muy pesada, sí era una cruz muy pesada. Pero ¿sabe que Jesús bíblicamente no tuvo ninguna caída? ¿Sabe bíblicamente lo que significa caída? Caída significa pecado. Recordemos que Satanás cayó como rayo, de allá arriba. Recuerde que aquí muchos tropiezan y caen. Entonces han metido herejía para decir que Cristo, al decir que Cristo Jesús tuvo 3 caídas, están diciendo que Jesús pecó. Y Jesús no tuvo ninguna. Claro, simbólicamente si hubiera caído, digo, eso no es pecado, pero la Biblia es espiritual, recuerde, hermano, recuerde. Entonces, Jesús no tuvo ninguna caída. Ahora, ¿qué es este hombre, Simón de Cirene, que venía del campo? Ponga atención, venía del campo, y le hablaron y le dijeron, ven para acá, ayuda. Fíjese bien, venía del campo. La bendita palabra, cuando nos enseña que nosotros estamos en el campo, somos los que estamos trabajando en la obra de Dios, en el Edén. Y sabe que Cristo Jesús dijo, así como
yo llevé sus cargas, ahora ustedes lleven las cargas. Ahora, porque ¿qué vino a decir Cristo Jesús primero? Saben que mi yugo es fácil y ligero, déjenme sus cargas, yo las cargo. Cuando nos llamó. Pero una vez que nos dio una forma, una vez que nos puso en el campo, ¿qué nos dijo? Y si alguien te pide llevar la carga 1 milla, no se la lleves 1 milla, llévala 2. Ahora, ¿qué es cargar? ¿Y qué es este hombre? Es la iglesia que está en el campo, que estamos nosotros crucificados y estamos llevando las cargas y ayudando en el Evangelio a las cargas por amar que Cristo Jesús. Porque nosotros somos la ayuda idónea como esposa de Cristo. Cristo Jesús vino, nos dio vida y dijo, ahora ayúdenme, porque nosotros somos y ayudamos en la obra. Que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y la ayuda después de un buen tramo que Jesús la trajo. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora, ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, le seguían. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos estaban, la mayoría estaban al lado, pero otros le seguían por detrás. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo el que me sigue, bueno, pues los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. El que le sigue, el que viene a padecer juntamente con Cristo, porque Él dijo muy claramente, el que no padece juntamente conmigo no es digno de venir en pos de mí. El mundo los va a aborrecer, conste que se los digo. A mí me aborreció primero. Y si yo siendo el Señor me aborreció, ¿cuánto más a ustedes? Bueno, ahora, le seguía del pueblo y de las mujeres, ¿verdad? Que le siguieron, que lloraban y hacían lamentación por él. Pero recordemos también, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús dijo que ese dolor después se iba a convertir en gozo, como lo vamos a ver. Después se iba a convertir en júbilo, porque ellas y muchos todavía no sabían, todavía no tenían idea de por qué Cristo tenía que ser crucificado. Todavía no tenían idea. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, hacia estas mujeres y a los que lo seguían, les dijo, todavía, cargando la cruz, latigueado, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por ustedes mismas y por vuestros hijos. Ahora bien, no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Por qué? San Mateo dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Ahora, ¿por qué vamos a llorar? Porque todos los que sigamos a Cristo, mire, para poder profundizar y poder entender, en todo este tiempo que Dios me ha permitido seguirle, tomar mi cruz, he padecido mucho, hermano. He perdido familia de carne. He perdido primos. He perdido cuñados. He tenido problemas con impíos. He llorado porque muchos hermanos en Cristo Jesús que amé y que estuve años en una comunión con ellos, ya no están. Fueron muertos. Ahora, Raquel llora por sus hijos. Ahora, bien, ¿qué dijo Cristo? El que no padece juntamente conmigo no va a venir. Entonces, lloren por ustedes y por sus hijos, porque también nuestros hijos son los que van a nacer espiritualmente. Y vuelvo a repetir, ¿por qué voy a padecer? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que sufrir, hermano? ¿Porque Dios así lo mandó? Bueno, sí y no. Yo le digo, si en el mundo hay un gobierno que la mayoría de la gente
hace y detestan escuchar el gobierno de Cristo. Y yo soy de los pocos que estoy en una obra diferente, exhortando y amonestando que se arrepientan y profetizándoles el mal. ¿Qué cree que me van a hacer? Mire, yo le digo algo para que pueda entender. Proféticamente, apocalípticamente, viene un ser llamado el Anticristo, un gobernador a nivel mundial, que va a venir a engañar y va a venir a poner una marca en la mano y en la frente. Usted lo debe de saber, es bíblico esto, ¿sí? Y va a haber un remanente pequeño que tenga conocimiento de la verdad, que no se va a dejar engañar y no va a querer ponérselo. ¿Qué cree que van a hacer todos los seres humanos? Y porque dice que aún lo vimos, aún los padres y los parientes los entregarán, aún, lo vimos en San Lucas, aún los padres y los entregarán. ¿Qué cree que van a hacer cuando no se dejen poner la marca y todos estén engañados y digan, este no quiere, mira, que es un ladrón, es un secuestrador, ha de ser un narcotraficante, no quiere cooperar con la paz, no quiere cooperar, lo van a matar, lo van a linchar? De igual manera, nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Ellos tienen una ley, ellos tienen otra sabiduría. Y cuando nosotros enseñamos totalmente otra obra, pues nos aborrecen, hermano. Por eso dijo, lloren por ustedes, no lloren por mí. Yo ya estoy fortalecido. Yo ya cumplí. A mí ya me persiguieron, ya sufrí. Ya, entrego mi vida, voy a la cruz. Lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque precisamente el discipulado, cuando Dios nos va dando una forma, es en el fuego, hermano. En el verdadero cristianismo, porque en el falso es, en el mar la vida es más sabrosa, en el mar yo ya estoy salvado, casas, dinero, fiestas y gozo. Pero en el verdadero camino, y si usted quiere una enseñanza profunda, le voy a decir por qué tenemos que padecer. Porque yo tenía una forma de animal, tenía una ley, tenía una costumbre, y para que Dios me volviese a regresar, mi hábitat fue por el fuego, y fue con oposición, fue con sufrimiento. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Dice, porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Sabe, bendito hermano y bendita hermana, que está profetizando esto? Los que tienen a Barrabás, las congregaciones que tienen al diablo. Porque Dios vino a conseguirle esposa a su Hijo Jesús, para que le diésemos hijos para apacentar y amamantar a los recién nacidos. Como dice Pedro, recién, como niños recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual. Pero esa leche viene de una iglesia verdadera, que da su vida, una nodriza verdadera, que da su vida. Ahora, en las iglesias hoy dicen, ya eres salvo, hermano, qué bueno que trabajes, qué bueno que tengas una profesión, pero lo que menos hacen es ir a dar hijos, a llevar el evangelio, a bautizar conforme el evangelio. Son estériles, no dan hijos a Dios, dan hijos al diablo y los hacen doblemente hijos del infierno. Y recuerde, la mujer estéril es aborrecida por el marido. Dice, bienaventurados, ¿sí? Porque yo conozco iglesias donde les aplauden a los que tienen una obra infructuosa, a los que trabajan en el maldito mundo. Los alaban y les aplauden. Y los que trabajamos todos los días para dar hijos, somos rechazados. Por eso dice, lloren por ustedes, porque vendrán días. Y los vientres que no concibieron, ahora son bienaventurados. Qué bueno que tú des hijos al diablo y no a Cristo. Qué bueno que estés dando cabritos y no ovejas. Y los pechos que no criaron. ¿Por qué?
¿Los dominguitos qué es? Un niño necesita leche todos los días. Entonces, está hablando espiritualmente, hermano, y está hablando proféticamente de la apostasía el día de hoy. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Lloren por ustedes mismos, porque vendrán tiempos. Y lloren para que Dios los aparte y que tengan vida eterna y no estemos predestinados para esta maldición, a la apostasía. Lloremos, quebrantémonos, hermano, con nuestros hijos. Lloremos a Dios para que no vengan a nosotros estos tiempos que hay en la mayoría de las iglesias. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza 111. Yo me despido con un abrazo y con el beso de Dios con lo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.